Ser podcast. Hola, soy Ramón Lobo y esto es A Vista de Lobo, un espacio en el que tratamos la política internacional de otra forma. ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੌਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। Ramón Lobo, ¿cómo estás, Ramón? Buenos días. Buenos días y bienvenido a España. Veo que sales huyendo de Estados Unidos, que es uno de los objetivos nucleares rusos. Te vienes aquí, que estaremos más seguros. La primera bomba caerá en el Pentágono, suelen decir en Washington. Sí. Que, ¿has dormido mal esta noche? ¿Te quita el sueño la guerra? ¿O? No, me quita el sueño tener que leer tantas cosas para poder procesar y pensar, porque estoy hablando en demasiados sitios. Sí, ten cuidado con eso, ¿eh? La sobreexposición siempre hace daño a la salud al final. La palabra proporcionalidad que estábamos escuchando antes, yo creo que cuesta mucho entender a mucha gente que refugiado es una palabra global. Refugiados son todos. Sí, son todas las personas que huyen de una guerra o de una catástrofe humanitaria. De la pobreza. De la pobreza. Sí, es un término ya extendido a la pobreza y a otra serie de catástrofes. Y hay una clara diferencia del trato entre los que vienen del sur, por el Mediterráneo, jugándose la vida, o los que venían desde Siria, huyendo de una guerra y de un dictador, y los que vienen de Ucrania, que nos gustan un poco más porque son blancos, tienen los ojos azules y son cristianos. Y hay gente con cortedad de miras, además, que dice que los refugiados ucranianos son diferentes porque luego quieren regresar a su país, como si el resto de refugiados no quisieran regresar al suyo, ¿verdad? Todo refugiado, recordemos los refugiados españoles de la República, gente muy mayor que llevaba mucho tiempo fuera, su ilusión era regresar a España el día que muriera Franco. Si tú cambias las circunstancias en las que de esa gente ha huido, si hay una guerra y la guerra sigue, no vas a volver, evidentemente. Si la guerra termina, el dictador desaparece en el caso de Siria y eso se convierte en un país habitable, obviamente vas a volver porque la ilusión es tu vida. Y muchos de los refugiados económicos o inmigrantes económicos que huyen de la pobreza y encuentran aquí trabajo, ya están regresando muchos. Hay países africanos que están empezando a funcionar con una mínima seguridad y la gente está empezando a regresar a estos países. Vamos a ponernos en el futuro, Ramón. Vamos a pensar cuáles son las salidas a este conflicto. El otro día Thomas Friedman decía que hay solamente 3 posibles escenarios. Uno era conflicto mundial, que Rusia considere un ataque cualquier acción, o que de repente la OTAN y Estados Unidos intervengan militarmente y seguramente este conflicto se nos iría de las manos y llegaríamos al apocalipsis nuclear. La segunda es un compromiso sucio, digamos, que es que aceptar que Rusia tiene poderío militar suficiente para invadir a Ucrania y lo va a hacer. Y vamos a tener que permitírselo, igual que permitimos a Estados Unidos invadir Irak, ¿no? Y la tercera, que yo creo que es la menos posible, es una solución interna, y es que el pueblo ruso se levante en armas o que alguien acabe con Putin directamente, ¿no? O que las sanciones afecten a suficiente gente como para que eso provoque una revolución interna en Rusia, lo cual es complicado, sobre todo con el control de los medios. ¿Tú ves alguna otra posible salida? Sí, la cuarta, que China diga basta. Pasa que China no va a decir basta porque China sale beneficiada de este desgaste mutuo de Rusia y de Estados Unidos y de Occidente, pero en un momento dado China tiene que decir basta porque sus intereses económicos son globales, su comercio es también con Estados Unidos y con Europa, sus rutas de la seda van a ser con Europa. Este conflicto permanente, y menos si se habla de armas nucleares tácticas, a China eso no le interesa. Pasa que China juega siempre a muy largo plazo y China no tiene la necesidad, los líderes chinos me refiero, no tienen la necesidad de estar todo el día mostrando lo listos que son, porque son listos.
O sea que no va a pasar tampoco. No creo que se muevan a corto plazo, pero yo tengo esa esperanza que la cuarta opción sea que China diga basta. Claro, porque la única manera de que la revolución interna llegue desde el pueblo ruso sería que las sanciones afectaran a suficiente gente como para generar una movilización, ¿no? Y eso no va a ocurrir si las sanciones afectan mayoritariamente a oligarcas, que son unos pocos solamente, ¿no? Hay que buscar la manera de que afecten a la clase media alta rusa, que es mucho más mayoritaria, y que esos sean los que al final promuevan un cambio de gobierno, quizá. Sí, las sanciones son muy duras. Decían, hay que expulsar a sus hijos de Harvard y de Yale y de Oxford y de Cambridge, ¿no? Y aquí hay que quitarles todo lo que sea visible, ¿no? Lo que ocurre es que los oligarcas guardan su dinero, la parte gorda del dinero, en los paraísos fiscales donde guardan el dinero nuestros millonarios, ultramillonarios, como decía, ¿quién era el que lo decía? Krugman. O nuestros corruptos. Exacto, nuestros corruptos. Entonces, ¿vamos a ir a por los dos o porque tienen negocios juntos o cómo lo vamos a hacer? Posiblemente lo de los oligarcas tiene más de propaganda que de realidad, pero sí es cierto que esas sanciones que son muy duras y muy extendidas, hemos visto Visa, Mastercard, PayPal, los dos grandes empresas que mueven containers también se han sumado. Esto va a causar un efecto, pero igual tarda unos meses y nos va a costar también a nosotros. ¿Pero tú crees que hay que aceptar el hecho de que esta guerra acabará cuando Rusia termine de invadir Ucrania? No, es que la guerra va a tener dos fases. Como decía el Washington Post, una primera es esta, que no sabemos cómo va a terminar, cuáles son los objetivos de Putin, según Macron venía lo peor. No sabemos cuándo, pero sí cómo va a terminar con Rusia. Sí, va a terminar conquistando el país porque tiene más poderío, pero igual le cuesta mucho, no lo sé. Y luego va a haber una resistencia, eso es obvio. Y un gobierno en el exilio. Un gobierno en el exilio con Zelensky. Zelensky ya se ha convertido en un héroe y si lo matan será peor todavía, pues será un mito. Yo creo que Putin no puede ganar esta guerra a largo plazo porque si miras las imágenes de las ciudades, de la gente saliendo, los civiles, saliendo enfrentando los carros de combate, subiéndose a los carros de combate con la bandera ucraniana, yo creo que hay una ruptura emocional total de la mayoría del pueblo ucraniano, incluso la gente que habla ruso, porque están siendo bombardeados en Kharkiv y en Mariupol, que no puede ganar Putin esta guerra a largo plazo. Bueno, hay que pensar que la solución no es el diálogo o el acuerdo de paz, que eso es tremendamente complicado en un conflicto así. Hay que hablar de esto que ha solucionado tantos conflictos, que es el compromiso sucio, que me parece que es una buena definición, ¿no? Es la única manera de... Sí, esa es la idea, sería... Yo escribí sobre eso y pasa que escribí 4 días antes de la invasión, con lo cual fue iba a decir una palabrota, ¿no? Fue una cagada, vamos a decirlo bien. Que Crimea es tuyo, porque lo conquistó Catalina la Grande y, bueno, pasó a manos de Ucrania por Khrushchev, que era ucraniano, y que te puedes quedar con el Donbass, pero eso es un compromiso sucio. Pero ¿Putin quiere eso? No, Putin ha dicho que en Kiev hay un gobierno de drogadictos y nazis, pero bueno, los nazis, para empezar a bombardear la televisión, se cargó el monumento de Mamiyan que es por los 30.000 judíos asesinados por los nazis, con lo cual pasa que ninguna de esta información está llegando a la mayoría del pueblo ruso. Nosotros hemos hecho una cosa, han pasado solamente unos días desde que comenzó la ofensiva militar rusa en Ucrania. Las cifras dejan este conflicto, pues son cifras desoladoras, ¿no? Estos 2.000 civiles muertos de momento que se sepa, tantos, más de 1 millón de refugiados, tantas vidas destrozadas. Dani Sousa estuvo hace una semana en la escuela Nuestro Futuro, en ucraniano es Nasze Maybutne, en Madrid, aprovechando que las escuelas ucranianas en España solamente abren los sábados por la mañana. Son españoles, son chavales, niños españoles, pero sus padres son ucranianos y sus padres los sábados les llevan a un colegio a estudiar su idioma para que sepan lo que son sus raíces. Y son chavales que lógicamente han visitado mucho Ucrania y sus abuelos seguramente están allí, sus tíos, sus familiares y sus primos. Y queríamos sentarnos para ver cómo estos niños están contemplando desde aquí, desde España, lo que está pasando. A ver, os voy a dar aquí una cosa, ¿vale? Que es para que os vayáis pasando de los unos a los otros cuando vayáis a hablar, ¿vale? Vale. Una grabadora. Entonces, aunque estéis hablando conmigo, os la ponéis aquí cerca de la cara y ya está, ¿vale? Te la voy a dar aquí. Vale. La tienes que coger por debajo. Así. Así, sin miedo. A ver. Me llamo Sofía Korodai y tengo 10 años y soy de Ucrania. Me llamo Julia Volska, tengo 9 años
y he nacido aquí en España. Me llamo Verónica Boguria, tengo 10 años y soy de Ucrania. Me llamo Taras Sulima, tengo 10 años y he nacido en Ucrania. Me llamo Marco Chimbaliuk y soy de España porque he nacido aquí y tengo 9 años. ¿Qué es para ti la guerra? La guerra es cuando que hay personas que matan y otras personas que son inocentes y que se intentan esconder de la guerra. Para mí, la guerra, imagino que es muy, muy mal. ¿Vosotros habéis estado en Ucrania? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo recuerdas? Cuando llegas en el avión, ¿cómo es aquello? ¿Qué recuerdas? Bueno, en estas vacaciones fui a Ucrania y me sentí muy feliz. Voy visitando casas de mis primos, de mis sobrinos y eso. ¿Y cómo son? ¿Que estás sonriendo ahora cuando estás recordando las casas? ¿Cómo es tu casa allí? Pues grande, con 4 habitaciones, pero son muy, muy grandes, que caben muchas personas allí. ¿Y cuáles son las diferencias entre Ucrania y España? ¿Qué diferencias ves tú? Pues la verdad es que solo el idioma. Pero también el parque es diferente. ¿El parque es diferente? Sí. ¿Y por qué? Porque está hecho de muchos materiales diferentes. O sea, ¿y qué parques prefieres? ¿Los de allí o los de aquí? De allí. ¿Los de allí? Sí. Sí, son más divertidos. Es que me recuerdan a mi familia y a Ucrania. He pasado como 5 años allí, solo en verano, pero... 5 veranos allí. Sí, 5 veranos allí, pero ya como empieza una guerra, todos están por el coronavirus, yo no podía ir a Ucrania de nuevo. ¿Cómo son los veranos en Ucrania? Los veranos son muy calor, hace mucho calor allí. Bueno, en invierno hace más frío que aquí, mucho más frío que aquí. Recuerdo que allí había una amiga mía que siempre jugaba conmigo, tenía un hermano muy bruto y siempre íbamos a un árbol que siempre lo trepábamos y cogíamos manzanas de allí. ¿Y ellos están allí ahora? Sí. ¿Y has hablado con ellos? Recientemente ahora no. No sé si están bien o mal. ¿Y si vuelves el verano que viene o dentro de 2 veranos y no los ves? Pensaría que se habían muerto ya como había una guerra y me daría mucha pena. ¿Y en vuestras casas qué dicen vuestros padres? Cuando mis padres ven las noticias, absolutamente mi padre siempre las ve, mi padre siempre le cuenta a mi madre las cosas que está pasando y yo me las apunto en un cuaderno para saber por qué Rusia lo ha hecho. La verdad es que nosotros ponemos las noticias de Ucrania, o sea, las noticias de Ucrania, y bueno, también es que veo de que como hay gente que dice que hay que llevar cuando hay una guerra, que hay que ir donde hay que ir para salvarse y eso. Me daría mucho miedo, estaría en pánico. Pero aunque no esté ahí, también me preocupo mucho por la gente y por mi familia. También cuando algunas veces mi hermano manda fotos de cómo ahora está Ucrania, pues... Porque tu hermano está allí. Sí, tengo 2 hermanos allí. Mi madre siempre se echa a llorar, ya como echa mucho de menos a mis hermanos. ¿Cómo os imagináis que va a acabar? Yo creo que va a acabar muy triste porque tendremos que construirlo todo de nuevo
tendremos que plantar muchas cosas, apagar los fuegos, coger la basura, las pistolas, la sangre. La gente que se ha quedado viva pero sin casa tendrá que buscarse un trabajo nuevo, un hogar nuevo, y también es que creo que va a haber mucha gente que se muera, gente inocente, de que solo intentaba, no sé, esconderse para no morir. Convince yourself to be someone else and back from the world. Your lack of confidence, what you choose to believe in, dictates your rise or your fall. Dictates your rise or your fall. With no one else around you, no one to understand you, no one to hear your calls. Hay, Ramón, varias cosas que llaman la atención. Yo me he quedado con la frase de ese niño que decía, ¿cómo es Ucrania? Igual que España, ¿verdad? Sí, lo de limpiar la sangre también es muy impresionante. Sí, sí. Claro, cuando hablábamos de esto, y tú has vivido en primera persona algunos conflictos, es muy difícil imaginar, a pesar de que aquí tantas veces hemos hablado de los niños de la guerra, ¿no? Cómo explota el mundo de un niño cuando llega un conflicto bélico. No solamente es su mundo, pero el concepto que tiene de sus padres. De repente, en el caso de Ucrania, por ejemplo, los niños, seguramente muchos de ellos, miles, cientos de miles, han visto a sus padres convertidos en militares, convertidos en soldados, y a sus madres convertidas en supervivientes, en intentar salvaguardar lo poco que queda, ¿no? En portadoras de su realidad en un vagón de tren, en un autobús, saliendo corriendo del país. Sí, se desmorona su mundo, se desmorona, digamos, el lenguaje de la paz, que eso es muy difícil de reconstruir después. Las guerras arrasan a una o varias generaciones. Y después, claro, depende de lo que venga. Si Ucrania se mantiene independiente o no, pues se podrá reconstruir. Pero si queda bajo el imperio ruso del nuevo zar, Putin primero, pues entonces será muy difícil de reconstruir esa cultura de la paz. Y luego son niños que recibirán la educación que decida esa fuerza invasora, digamos, ¿no? La educación cambiará por completo y su concepto de la historia tendrá que ser otro. Sí, y además tiene un papel muy importante en la Iglesia Ortodoxa rusa, que también hay Iglesia Ortodoxa en Ucrania, pero el patriarca de Moscú ya ha bendecido esta guerra. Las iglesias siempre se ponen a bendecir las guerras con gran facilidad, sobre todo si les beneficia. Bueno, hay que recordar que actualmente 1 de cada 5 menores en el mundo, es decir, unos 420 millones de menores, viven en zonas de guerra. Son millones de niños que se ven obligados a renunciar a su infancia y a vivir situaciones que ningún ser humano debería vivir. Sure you've had enough of this life. Hang on. Don't let yourself go. 'Cause everybody cries. Déjame contarte, no te lo he dicho, Ramón, que también antes escuchábamos a los niños ucranianos. Hemos intentado hacer lo mismo con niños rusos que van a escuelas y a colegios donde en algún lugar de España se les enseña el idioma de sus padres. Son niños españoles, pero hijos de padres rusos, y no hemos conseguido hacerlo. No hemos conseguido el permiso, no hemos conseguido ningún colegio que estuviera dispuesto a aceptarlo, ninguna escuela.
No sé muy bien qué pensar de esto. Te lo cuento, y se lo cuento a la audiencia para que sepa que habíamos intentado hacer también, escuchar a niños de la otra parte. Bueno, desde hoy hay una ley en Rusia que cualquier periodista o cualquier persona que difunde información falsa, es decir, toda información verdadera, porque que no esté sujeta a la propaganda, se juega 15 años de cárcel. ¿Tú recuerdas imágenes en los conflictos en los que has estado? Quiero decir, imágenes mentales que te hayan perseguido de niños en mitad de un escenario de guerra. Sí, muchas, claro. Pero no puedo hablar de ellas. Gerván me ha contado algunas. Es mejor no hablar de ellas, es mejor no contarlas. De los brutales efectos de la guerra en la infancia, queremos hablar con Arantxa Osés, que es responsable de emergencia y ayuda humanitaria en Save the Children, nos atiende desde Madrid. ¿Cómo estás, Arantxa? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Arantxa, ¿cuántos niños estimáis que están en peligro en Ucrania? Pues ahora mismo desde Save the Children estimamos que todos los niños y niñas de Ucrania, que son 7,5 millones, están en grave riesgo de daño físico, estrés emocional severo y desplazamiento, ya sea porque están siendo directamente alcanzados por las bombas, por el fuego cruzado, o porque se están desplazando, separando de sus familiares. Claro, el impacto psicosocial, antes apuntábamos con consecuencias a medio plazo, pero quizás sean más graves las consecuencias a largo plazo, ¿no? El impacto de una guerra en un menor es tremendo. Sí, efectivamente. Ahora mismo todo el ruido de la artillería pesada, las bombas, los ataques aéreos tienen unas consecuencias devastadoras sobre la población y más en los niños. Los niños necesitan sentirse seguros, queridos y ver sus necesidades cubiertas y ver cómo sus familias y comunidades pues responden a sus necesidades, pueden ir a las escuelas, a los centros de salud. Y ahora mismo, pues, más allá de los efectos inmediatos que se están viendo privados de estos servicios y de este cariño y de este afecto, pues están viendo además cómo se están separando sus familiares, la experiencia de vivir en zonas bombardeadas, ocupadas, asediadas, destruye su sensación de seguridad y les provoca un inmenso dolor y ansiedad, ¿no? Entonces esto, pues la incertidumbre, estos factores de estrés prolongados pueden tener efectos extremadamente negativos a largo plazo. Desencadenan una activación prolongada de sistemas naturales de respuesta al estrés en el organismo que están pensadas para ser temporales y se experimentan de manera repetida durante largos periodos, pueden conducir a resultados negativos que pues de los que los niños tardan en recuperarse. ¿Cómo se cuenta a un niño de la guerra cuando la está viviendo? ¿Cómo pueden los padres tratar de encauzar todas estas ansiedades para que sean menos dañinas a corto plazo? Bueno, ahora mismo lo primero que hay que conseguir para estos niños y niñas es, nosotros definimos varios niveles de atención para hacer frente a este estrés psicoemocional, ¿no? Lo primero es que ellos puedan ver estas necesidades básicas cubiertas, ¿no? Que tengan un sitio de refugio, que tengan alimentos, que tengan acceso a agua. Luego hay un nivel que es el relativo a la atención familiar y comunitaria, ¿no? Ahora mismo probablemente las madres que están partiendo con estos niños sufren el mismo nivel de estrés y ansiedad que ellos, ¿no? Entonces esto dificulta mucho su cuidado. Entonces el ayudar a estas madres, a los profesores, a las comunidades a atender a sus hijos y a sus hijas de una manera adecuada es una primera barrera para evitar que este estrés pues crezca y se haga duradero, ¿no? Y luego pues hay un tercer nivel que tiene que ver con el acceso a servicios de apoyo psicoemocional prestados por personal no especializado, ¿no? Desde Save the Children todo esto lo trabajamos a través de unos espacios que llamamos los espacios amigables para la infancia, donde los niños y niñas son espacios donde pueden volver a ser niños, ¿no? Entonces en estos espacios pueden jugar, pueden interactuar con sus pares, recuperan cierto sentido de normalidad y entonces esto les ayuda, a empezar a canalizar esas emociones y a evitar que este estrés continúe aumentando, ¿no? Y dentro de estos espacios también se identifican a través del personal que trabaja allí, que suelen ser psicólogos o animadores,
e identifican a aquellos niños y niñas que necesitan una atención especializada, y estos niños y niñas son derivados a estos servicios psicológicos o psiquiátricos que ya prestan una atención más específica, ¿no? Y cada niño o niña puede requerir uno de estos pasos de esta cadena, pero digamos que a través de este tipo de atención se consigue abordar esta situación, este estrés psicoemocional al que se están viendo expuestos muchos niños y niñas ahora en Ucrania y en otros países en conflicto. ¿Se pueden llegar a recuperar de las secuelas psicológicas de todos estos conflictos? ¿Hay expertos en salud mental que lo hayan investigado? Pues mira, es importante recordar que estas reacciones, incluso cuando son graves, son normales en situaciones anormales como los conflictos. Entonces sí, la buena noticia es que los niños y niñas son muy resilientes, y de hecho, si te das cuenta, en la entrevista que habéis hecho en las escuelas, los niños y niñas hablaban del aspecto, digamos, se veían reconstruyendo sus ciudades, se veían limpiando, se veían tirando las armas a la basura, ¿no? Entonces, los niños y niñas son muy resilientes y tienen gran capacidad de recuperación. Y esto se consigue si se pone fin a la causa subyacente de la angustia y reciben este apoyo, ¿no? Entonces, que es importante que este apoyo empiece cuanto antes, que este apoyo sea guiado y que además sea prestado por personas especializadas en atender a la infancia, ¿no? Y en sus idiomas, en este caso en ucraniano, en sus idiomas locales. Los niños y niñas son muy resilientes. También es verdad que depende de las etapas de edad, pero hasta los niños más pequeños de 9 y 10 años, digamos, es relativamente, no voy a decir sencillo, pero la recuperación es posible, ¿no? Ahora mismo, también este estrés hay que abordarlo de una manera holística, ¿no? Nosotros estamos mirando mucho hablamos mucho del impacto de las explosiones, el desplazamiento, pero todos estos niños ahora que se están refugiando en países vecinos se están enfrentándose a muchas incertidumbres, como el alojamiento, están en hoteles, no saben cuál es su futuro, no saben si van a poder volver a la escuela. Y entonces estos factores que están un poco también que se van a encontrar en su día a día más a medio plazo hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Porque pues el aburrimiento, el no saber qué hacer, el ver a tu mamá a lo mejor llorar, pues van, digamos, minando este bienestar emocional. Nosotros consideramos además que dentro de esto el acceso a la educación en este caso va a ser un pilar fundamental de la recuperación de estos niños y niñas. Se ha demostrado que el acceso a la educación mejora todos los resultados orientados a mejorar la salud mental y psicoemocional de los niños, porque son espacios familiares para ellos, y en ellos tanto los profesores como otro personal docente o como sus padres y madres pues pueden desarrollar actividades que les permitan mejorar su estado emocional, y además les da la sensación de cohesión y pertenencia a una sociedad. Claro, el problema es cómo mantener esa línea educativa cuando estás al fin y al cabo huyendo de tu propio país, ¿no? Y pensando en cuándo podrás regresar. Arantxa Osa es que es responsable de emergencias y ayuda humanitaria en Save the Children. Mil gracias por la conversación, Arantxa. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias, adiós. Déjame decir, antes he comentado que hemos intentado también escuchar a niños rusos. Una asociación de rusos en España nos estaba echando un cable y ayudando a encontrar ese colegio al que podíamos ir a grabar con ellos. No lo conseguimos y no lo consiguieron al final, pero sí que nos contaron que algunos niños rusos en algún colegio han sido agredidos por compañeros. Cuidado con esto también, ¿eh? Sí, hay que distinguir mucho los rusos de Putin. Claro. No es lo mismo. Hay rusos que se están manifestando. Esta noche ha habido una gran manifestación en San Petersburgo, y si no se pueden manifestar más es porque viven en una dictadura. No debemos confundir una cosa con otra. En esa visita de Dani Sousa al colegio hubo una grabación, hubo un encontronazo que es un poco incómodo de escuchar, pero que yo quería mostrar. Yo quiero que lo escuches, quiero que la audiencia lo escuche. Después de charlar con los niños, charlo con adolescentes en ese colegio que tienen lógicamente una idea más formada de lo que es el mundo. Y en mitad de la conversación con los adolescentes, una profesora irrumpió en el lugar y mostró una postura diferente a la que una de ellas estaba mostrando. Te voy a hacer de partida una pregunta para enmarcar esta conversación que ya digo que es incómoda de escuchar. ¿Tú matarías o morirías por tu país, Ramón?
Pues no lo sé. Depende de qué circunstancias. Lo que sí te puedo decir que un día en Sierra Leona tuve una pesadilla. Estaba en Sierra Leona cuando estaban cortando manos a la gente y soñé que estaban cortando manos delante de mí y que el guerrillero que estaba cortando las manos dejó el fusil, el Kalashnikov en el suelo y yo lo podía coger y me desperté y me hice esa pregunta: ¿cogerías ese Kalashnikov y dispararías? Yo creo que la respuesta es sí. Claro, yo lo he escuchado a Gerba, a ti también alguna vez, decir cómo en una situación de guerra, que es una situación extrema como no podemos imaginar, sale inmediatamente lo peor de ti y una parte de ti que seguramente no sabes que tienes, ¿no? Y que de repente ves a personas buenas hacer cosas malas. Yo siempre lo he puesto en cuestión porque no he vivido esa situación y no sé si es verdad, no sé a ti qué te parece. Sí, evidentemente la guerra saca lo mejor y lo peor de cada uno y hay gente muy buena, hay gente que hace cosas importantes, pero aquí volvemos a la discusión política que hay en España. Para parar la violencia, ¿es necesario más violencia o es necesario que aparezca el primo de Zumosol? En la Guerra Civil Española, si hubiéramos tenido ayuda desde el principio, no hubiera durado tanto, no hubiera ganado Franco. Si en Bosnia hubiera habido ayuda desde el principio, no hubiera muerto tanta gente y se hubiera evitado los daños posteriores de esa guerra. Ahora entenderás por qué te hacía esta pregunta de morir y matar por este país. Un escenario bélico siempre genera discusiones, enfrentamientos dialécticos, y eso es lo que pasó cuando Dani estaba haciendo esta grabación en el colegio, en la escuela Nuestro Futuro. Él estaba charlando con unos adolescentes y en mitad de la grabación una profesora se incorpora a la conversación y cuestiona lo que una de las alumnas estaba explicando. Ya les digo que es un poco incómodo de escuchar, pero yo quería hacerlo. Yo me llamo Ilona, tengo 15 años y nací en Ivano-Frankivsk, pero toda mi familia vive en un pueblo de al lado. Yo soy Valentín, tengo 16 años y nací aquí en Madrid. Y mi familia vive por ahí, en Ucrania. Me llamo Ina, tengo 15 años, nació aquí en España, pero mi familia vive en Ucrania. Yo me llamo María, nací en Kiev y toda mi familia vive ahí. ¿Qué es una guerra para vosotros? Cuando dos personas mayores no pueden solucionar sus conflictos pacíficamente y deciden enfrentar dos países distintos o dos tropas distintas a las cuales han metido unas ciertas ideas en su cabeza. ¿Por qué el componente de personas mayores? Porque normalmente los que están en las guerras, los que mandan, son los que más edad tienen, porque llevan teniendo conflictos desde hace muchos años, o simplemente son muy tercos y no saben solucionar sus problemas como adultos. Sí, totalmente de acuerdo, sí. ¿Qué es lo peor de una guerra? Que muere la gente inocente, mucha gente. Ponen a gente joven que no tienen ni idea a matarse entre ellos. No tienen ni idea de... No, a ver, que no forman parte del conflicto en sí. ¿Hay algún motivo que justifique matar? Directamente es absurdo porque de nada sirve matar si no vas a resolver ningún conflicto. ¿Tenéis algo de miedo por alguien que esté allí o te has resoplado muy fuerte cuando os he preguntado si estabais preocupados por alguien? Bueno, sí, por mis abuelos, porque, bueno, que están muy cerca de Kiev, bueno, por esos momentos. Lay me on my back a little and put my hat on my head, 'cause I wanna sleep out with the stars, not in the dark with the dead. When I'm ready, El miedo, ¿cómo definiríais tener miedo? ¿Qué es tener miedo? Pensar en cualquier momento que puede caer una bomba en tu ciudad natal o que pueden mandar a cualquier familiar tuyo que tenga entre 18 y 60 años a la guerra, o cualquiera que ya está en la guerra. Pensaré, ponerte en los peores casos de lo que podría llegar a pasar en caso de su muerte, o lo que podrías llegar a hacer tú, o lo que sufrirías. ¿Os da miedo más de la muerte o más de perder el país? La muerte de mis familiares. Pero morir por su país, no hay que tener miedo de morir. Ya, pero tiempo. Mira, no estoy diciendo que no. Pero somos 45 millones de personas en Ucrania. Hasta que se muera 1 millón de personas, otros 44 millones se quedan vivir en su país libre. Pero si ahora vamos a tener miedos todos, pues nos quedamos todos rusos. No estoy diciendo que no, pero ya a mis 15 años no quiero oír que han asesinado a mi padrino, le ha caído una bomba a mi prima, le ha caído una bomba a mi prima de 8 años. Claro, porque sois... Estoy hablando, por favor, no me interrumpas. Pero así lo digas, que no, yo no te digo... Bueno, no, vamos de uno en uno, que si no es muy difícil de grabar. No te digo que no, y yo te entiendo perfectamente, porque tienes 15 años. Yo no estoy diciendo que a mí me dé miedo la muerte, a mí no me importa si yo me muero hoy o mañana.
pero no me apetece escuchar que han asesinado a mi padrino. ¿Tú prefieres vivir en país Rusia, cambiar el pasaporte a ruso o morir? Si yo muero y eso hace que nadie en mi familia muera, yo me muero tranquila y feliz. Yo, por ejemplo, estoy preparada a morir. Mejor que ser ruso. Depende, porque si vas a perder tu vida y no vas a proteger a nadie, entonces van a morir todos. O si te escondes... Y te quedas tú, ¿no? Sí. Sí, mira, pero si nosotros somos unos cobardes, ¿crees que os llaman cobardes? Si le gusta, desde hoy no te voy a llamar a María, te voy a llamar una cobarde. ¿Te va a gustar? A mí me pueden llamar como... ¿Pero y qué? Como los tienen arma. ¿Pero y qué? A mí me puedes llamar como te dé la gana, a mí no me importa tu opinión en ningún sentido. Si yo pienso en ese momento que lo que estoy haciendo es lo correcto, lo voy a hacer sin importar tu opinión o la de cualquier otra persona. Vale, si eres un cobarde, nadie te va a respetar nunca. Que me da igual que me respeten, en España, ¿no? En Ucrania, en el mundo, nadie. Entonces, si no, eres un inútil y no valgas a vivir en este mundo. Entonces, si yo me pongo delante de un tanque intentando salvar un edificio... Sí, ayer ¿de qué sirve? Un señor mayor de 75 le aplastaron el coche. Se enfrentó contra el tanque y se quedó vivo. ¿Y sabes por qué? Porque hay de milagro, porque si no habría Dios muerto. En el mundo y hay milagros. Cada uno es como es. Cada uno puede ser cobarde, puede ser valiente, puede ser mentiroso como los rusos, pueden ser no puedes insultar toda una nación. No puedes insultar toda una nación. Ser como quiere, pero si Putin viene a matar. Entonces no digas rusos. A mí me da igual morir 20 veces. Entonces no digas rusos porque la culpa es de Putin, no de los rusos. Putin no es solo. Ahora hay muchos rusos que están... Hay muchos rusos, correcto, pero no todos. ¿Por qué vuestra profesora de química hoy estaba en un búnker? Porque lo ha ordenado Putin, no los rusos. Adiós. Si te has metido tú sola en la conversación y ahora te estoy dando argumentos y no me quieres contestar. No hay argumentos. Te estoy diciendo, no puedes. Me parece muy bien lo que pienses. Es que no puede insultarte a una nación por lo que quiere hacer un señor de 70 años que tendrá que estar preocupándose porque le den un sucus en el corazón antes que estar haciendo una guerra. Y encima se ha puesto a gritarme cuando le estoy dando cosas válidas. Lo primero que quiero decir es que lo hemos emitido porque teníamos permiso para grabarlo, para emitirlo, por supuesto. Yo no sé qué conclusión sacar, Ramón, pero no sé. ¿Tú matarías o morirías por tu país? Te devuelvo la pregunta. Prefiero no responder, pero yo es que no tengo ningún gen nacionalista en mi ADN. Prefiero no responder. Me voy a quedar con la frase de esta chica, ¿no? Un par de frases, porque tenía frases muy válidas. Una, que la guerra está montada por personas mayores que no saben resolver los conflictos como adultos. Me parece una frase maravillosa. Y la otra, que Putin no es Rusia. Rusia son los rusos. Primero, no hay manifestaciones en España como en otros países a favor de Ucrania, y yo creo que en esas manifestaciones sí tendríamos que sacar pancartas en apoyo a los rusos que se están manifestando, para que sepan que no están solos, que nosotros sabemos distinguir entre lo que está haciendo su líder, que no es un líder elegido, es un dictador, y al resto del pueblo. Hasta la semana que viene, Ramón. Muchas gracias. Sí, sobrevivimos. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 8 de la mañana. SER Podcast.